Analizamos ya la llegada de Cabify a Zaragoza con los periodistas que nos acompañan este miércoles, que son Konrad Vlasquez, buenos días. Hola, buenos días. Lola Ester, buenos días. Buenos días. Y Álvaro Sierra, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Lola, nos lo decía el representante de Cabify, parece que va a haber una convivencia pacífica, por decirlo así, entre ambos sectores, porque ellos, ya lo dicen, no compiten con el transporte público, sino con el privado, porque al final no deja de ser un vehículo de alquiler con conductor. Se estrenan ahora. La intención es efectivamente no competir, no amargar un poco el mercado, pero la prueba es que las grandes ciudades donde está funcionando Cabify llegaron a un problema serio porque efectivamente la competencia es feroz. Es feroz sobre todo porque tienen precios cerrados. Yo creo que eso es lo más interesante, ¿no? Saber cuánto te va a costar desde aquí hasta la estación con un precio cerrado, pues es interesante. Sí, porque es verdad que aunque puede variar en función de la demanda, no es un precio fijo, pero conoces lo que te va a costar el trayecto antes de subirte al coche. Eso me parece importante porque a veces subes a un taxi y vas a decir una distancia que en un momento determinado te ha costado X, luego te cuesta más X más X. Lógicamente no depende del taxi, depende de cómo está la circulación, etcétera. Y aquí lo del precio cerrado, pues efectivamente es muy atractivo. Yo creo que es el anzuelo para utilizar este tipo de transporte. Es verdad que hace falta reservarlo con 15 minutos, pero quien se queja, la competencia que se queja, dice, bueno, eso es la primera vez, después ya el momento que tienes la aplicación en marcha, ya lo de los 15 minutos ya deja de funcionar. Yo creo que ahora en principio son 20, no va a haber problema. El problema es cuando haya muchos más. 20 yo creo que no serán una competencia feroz para el mundo del taxi. Ahora, si ponen en marcha las licencias, creo que son 80, ¿no?, las que han concedido a Zaragoza, pues ya hablaremos de otra cosa. Hombre, el sector de taxi está preocupado y yo creo que sí que un poco de preocupación deben tener. Bueno, la llegada de Cabify a mí me parece una buena noticia principalmente para los taxistas. Quiero decir, toda la competencia es buena. Decía una competencia feroz, Lola, la competencia siempre es feroz. Es decir, tú estás en un mercado global en el que tienes que competir y yo creo que los taxistas han adolecido durante mucho tiempo de no ajustarse a las demandas del usuario, porque al final, cuando tú reconoces los tres requisitos esenciales que propone Cabify para el usuario, que es por lo que es casi el hecho diferencial para aceptar, o por lo menos para tener esa oferta y que sea bastante atractiva, me parece que es la geolocalización, es el hecho de que sea inmediato la petición de un Cabify, y luego también creo que es interesante saber cuánto te va a costar ese servicio cuando lo demandas. Esos tres principios básicos que los hace Cabify, Uber, Lyft, que los hacen los patinetes, las bicis, ese servicio lo podría haber dado el taxi hace 15 años, 10 años, 5 años, ayer mismo. El problema es que el taxi no ha sabido realmente adaptarse a esa revolución de la movilidad que están demandando las ciudades y que demandamos los usuarios. Es cierto que esto también va a generar un conflicto y especialmente en el sector del taxi, que en otras ciudades se ha visto cómo ese conflicto ha derivado casi en en un conflicto social. De hecho, ha habido problemas de orden público en otras ciudades, ¿no? Yo espero que esto no suceda y creo que la mejor adecuación para que todos los usuarios y los que demandamos este tipo de servicios estén en la mejor conexión posible con su propia competencia sea la cordialidad. Y de hecho habrá taxistas que el día de mañana utilicen el servicio de Cabify, como ya sucede en Madrid, en Barcelona, en Sevilla. Los propios taxistas van a saber adaptarse a la demanda y a la llegada de Cabify. Bueno, yo no soy usuario de taxi, eso debo decirlo. En cualquier caso, la competencia es buena. Todos los sectores, los periodistas también tenemos competencia, ¿eh? Los periódicos, los medios de comunicación. Entonces hay que convivir con ella. Entonces, pues evidentemente se ha creado aquí una guerra. Incluso parece como si hoy muchos periódicos salen que a las 11 empieza Cabify, como si viniera, yo qué sé, como una ola, ¿no? Como un tsunami a las 11, da un miedo que venga. Bueno, pues viene. Y bienvenido. Aparte que después de Cabify van a venir otros, ¿eh? Y van a venir ahora coches híbridos, después vendrán coches eléctricos. También alguna empresa, porque evidentemente ahora el comercio del coche eléctrico es complicado de comercializar, de que las personas, los ciudadanos compremos un coche eléctrico porque no existen incentivos, y a mí mi impresión es que también va a haber algún tipo de empresa que también fomentará el uso del coche eléctrico de este estilo también. Con lo cual, bueno, es una forma nueva de transporte y los taxistas van a tener que aprender a convivir, como otros estamos acostumbrados a convivir con otro tipo de fórmulas de competencia.
Insisto, no se puede cerrar las puertas al campo, es decir, esto es así. La sociedad de Internet y la sociedad de las tecnologías nos han introducido en esta dinámica y es muy complicado. Pero sin embargo, Conrad, hay un matiz que es importante y esto yo creo que el sector del taxi lo sabe, e igual los usuarios no lo conocemos del todo, y es que Cabify tiene unos servicios jurídicos, logísticos muy potentes. No es un taxista autónomo que vive en el barrio de Las Delicias y que todas las mañanas se levanta con su taxi e intenta levantar su propia persiana. Quiero decir que el hecho de adquirir 20 licencias de VTC de un empresario concreto, la compra de esas licencias, va a haber muchísimas más compras, ¿no? Y sabe perfectamente Cabify cómo buscar las artimañas jurídicas necesarias para que realmente esas limitaciones en función de la ley que aprobó el Gobierno de Aragón y las Cortes de Aragón la anterior legislatura, va a saber cómo saltársela dentro de la ley. Lo decía Lola, el hecho de que tengas tú el requisito de 15 minutos sucede la primera vez. De hecho, ya en Barcelona, cuando tú accedes a la aplicación, metes el número de tarjeta, te dice que durante un año tienes un contrato con Cabify y durante ese año es la limitación única, la primera vez que lo usas, de los 15 minutos. Es cierto que la geolocalización también es importante porque sabes dónde está el coche, pero vas a ver Cabify perfectamente cómo adaptarse a Zaragoza, cómo también ser más tangente en función de la ley autonómica que limita el uso funcional de Cabify, y yo creo que Cabify va a llegar y el año que viene vamos a ver cómo tendrá ya 100, 120 o 150 coches en circulación en la ciudad. Bueno, pues ya hemos conocido lo que opina Cabify, cómo desembarca en Aragón. Estamos hablando de cómo le va a afectar al taxi. Pues vamos a conocer lo que opinan, porque de momento la llegada de este servicio de vehículo con conductor a Zaragoza genera, digamos, cierta inquietud entre los taxistas. Temen que afecte al sector y piden, Iciar Miguel, que cumplan la normativa. Sí, eso es lo que le han pedido a los representantes municipales y también al Gobierno de Aragón. Estamos ya con Mariano Morón, él es el presidente de la Asociación Provincial de Autotaxi Zaragoza. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo han recibido la noticia los compañeros del desembarco de Cabify aquí en Zaragoza? Pues hombre, de manera muy negativa y sorpresiva, porque aunque ya habían anunciado que iban a llegar, calculábamos que sería sobre el verano, sobre julio y agosto, por el tema de 80 licencias que están pendientes de adjudicarse judicialmente, y nos hemos encontrado la sorpresa de que a partir de hoy ya están funcionando por ahí. Se han cogido negativamente, pues fundamentalmente ya por el historial que tienen estas licencias de cómo están operando en otros lugares de España. Se saltan todas las normas, no respetan la legislación que tiene cada comunidad autónoma y hacen un transporte ilegal y de manera desleal. Entonces aquí no han sido bien recibidos, lógicamente, y vamos a estar muy atentos a que aquí se cumplan con el decreto que está aprobado por el Gobierno de Aragón. Algunas medidas que recoge ese decreto hablan de la espera, ¿no? Que tiene que haber una espera de 15 minutos desde que se contrata el servicio hasta que recogen al primer cliente. No pueden recoger clientes por la calle, obviamente no pueden circular por carriles bus y taxi. ¿Creen ustedes que son suficientes estas medidas o faltaría alguna más? Si se cumplen a rajatabla todas las medidas que contempla el decreto ley, es suficiente. A lo mejor el tiempo de espera de 15 minutos no sería suficiente. Aquí, de hecho, alguna comunidad de España ha intentado dar un mayor tiempo de una hora, ¿no? Judicialmente ha sido rechazado. Pero repito, si se cumpliera estrictamente el decreto que tenemos en Aragón, sería más que suficiente. Lo que pasa es que vamos a ver si lo cumplen. Se espera que para verano lleguen, como decía, no están a la espera de que quizás lleguen más licencias VTC aquí a Zaragoza. ¿Cree que el volumen de trabajo sería suficiente para los dos tipos de servicio, para el taxi y para VTC? ¿Cómo afrontan ese futuro? Sí, bueno, pues en principio sospechamos que las 80 licencias que estaban judicializadas y ya el Gobierno de Aragón ha recibido orden del Tribunal Supremo de que las tiene que otorgar, pertenecen a Ares Capital, y esta es una empresa que estas licencias que tiene en toda España las ha dado o las deja trabajar a Cabify o Uber, ¿no? Entonces aquí previsiblemente hay que pensar que también van a ser utilizadas por Cabify en un futuro más bien corto. Volumen de trabajo yo creo que no lo hay para el transporte en vehículo turismo, porque de hecho el sector del taxi cada día guardamos lista 532 coches. En caso de que hiciera falta más servicio, pues sería reducir los días de descanso y salir más coches. O sea, hay flota más que suficiente para el servicio. Entonces no creo que haya volumen para que esté aquí Cabify. Pero repito, nosotros vamos a estar muy atentos a que se cumpla el decreto. Ya hemos hablado con el Gobierno de Aragón y con servicios públicos del Ayuntamiento y con policía local, porque queremos que haya controles exhaustivos.
colectivos. Yo esta mañana mismo ya me he topado con una de ellas que estaba circulando por el carril bus. Le he llamado la atención, se ha salido, pero esto es una norma en ellos. O sea, incumplir la normativa de tráfico, incumplir los tiempos de contratación es una norma en ellos. Y aquí pues vamos a estar muy encima de ellos para no consentirlo. Mariano Morón, presidente de la Asociación Provincial de Autotaxi Zaragoza, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Como les contábamos, a las 11 de la mañana, 20 licencias de Cabify desembarcan aquí en Zaragoza. Varios asuntos a analizar después de esta entrevista, por ejemplo, el que se esperaban que fuera para verano y que se lo han encontrado aquí, que ha sido una sorpresa. Se han adelantado, ya puestos a no cumplir los plazos, no sé cómo no se han adelantado al momento de la FIMA, que podrían haber hecho un negocio tremendo. Me sorprende porque había unos plazos y los han incumplido. Pero bueno, en todo caso, es verdad que el mundo del taxi está preocupado, tiene razones, pero yo creo que también deberían ser un poquito más audaces los taxistas y ofrecer un servicio que Cabify ofrece y ellos no ofrecen. Por ejemplo, que llegas a una ciudad y tienes enseguida una reunión. No solo te llevan a la reunión, es que después de la reunión al hotel al que vas te dejan la maleta, cogen el código de la maleta y por teléfono te lo pasan o por la misma aplicación te lo pasan. Es decir, es un servicio como el mismo precio y te hacen un servicio tremendo. Y eso cuando viajas para decir por un negocio, pues es un servicio que se agradece muchísimo. Y es tanto como ser las pilas y ofrecer ese mismo servicio que probablemente... ¿Por qué tiene tanto éxito Cabify o este tipo de servicios y más, Uber, etcétera? Pues porque van mucho más allá de lo que ofrece un taxi. Pues bueno, que se ajusten, que se pongan las pilas, que lo pueden hacer. Lo que apuntaba Lola me parece casi un servicio premium, el hecho de que te puedan llevar la maleta al hotel. Yo voy mucho más allá. Quiero decir, a mí me gustaría que el servicio de una persona que me recoge en la puerta de mi casa, por lo menos, bueno, pues que el coche esté limpio, que sea educado, respetuoso. Es verdad que es una cosa muy extraordinaria, pero hace poco cogí un taxi y el taxista se empezó a cortar casi las uñas delante mío. Es decir, que al final, en función de lo que demanda el usuario, de la educación o la normalidad que tiene que haber en un servicio que es público, es decir, el coche es particular o será de un tercero, pero es un servicio público, un servicio que está prestando. Tiene que haber unas condiciones mínimas. Creo que también el sector del taxi en Zaragoza se ha adecuado mucho, consciente de la posible llegada de Cabify o de Uber a la ciudad de Zaragoza, pero hace 10 años prácticamente había taxis que eran casi una jungla entrar en ellos, ¿no? Porque era pues un coto privado de esa persona, ¿no? Otros por contra son estupendos y otros son estupendos, ideal, claro que sí. Y son muy amables y muy te atentos. Preguntan siempre y son atentos. Yo creo que esa normalidad o educación debe de primar no solamente porque llegue Cabify, sino porque yo creo que es las condiciones básicas de cualquier relación que puedas tener entre usuario y, ¿no? Yo creo que ya son los menos. El ejemplo que has puesto que efectivamente son los menos. Es en general, muy amable, el coche va estupendo, por lo general. En cuanto a la llegada de Cabify, uno de los datos que tiene Cabify encima de la mesa y que ha tenido durante estos últimos meses es que Cabify era la aplicación más descargada en la ciudad de Zaragoza sin tener un uso en la propia ciudad. Esto sería, bueno, pues personas que, por ejemplo, iban en Madrid, Barcelona o Sevilla y se tengan que desplazar a Zaragoza por trabajo, se lo descarguen pensando que esta ciudad lo tiene, o los propios turistas. A la pregunta de si hay demanda, es evidente, hay descargas en la aplicación. Demanda va a haber, y principalmente si solamente hay 20 VTCs, 20 Cabify en la ciudad. Y si hay más, habrá más demanda, igual que hay demanda de taxi o hay demanda de patinetes o de motos eléctricas. El otro día Acciona puso 400 motos en la ciudad. Hay demanda también de motos compartidas y eléctricas. Claro, era una de las preguntas que se hacía el representante del colectivo de los taxistas. Si va a haber demanda para todos. Claro, ¿Cree que no? él consideraba que no, evidentemente. Bueno, es lo lógico que también piensen. Evidentemente, si ellos no quieren tampoco un intrusismo en estas características, con lo cual, evidentemente, pues cuestionan mucho el tema de la demanda. Lo que sí que tengo claro es que va a significar un revulsivo para el sector del taxi, porque la competencia nos pasa a todos los puestos de trabajo. Cuando no tenemos a nadie que esté detrás haciendo, pues eso, marcándonos, pues quizás a lo mejor nos dormimos y pasan según qué situaciones, ¿no? Que en el caso de que haya alguien detrás y que esté un poco encima nuestro, pues nos hace, o una de dos, o nos hunde del todo o nos hace revivir. Yo estoy convencido que va a hacer revivir al sector del taxi. Y dejarán el negocio a aquellos que no sean capaces de competir, evidentemente, porque eso pasa siempre en todas las profesiones. Vamos a hablar ahora de un anteproyecto de ley aprobado ayer por el Consejo de Ministros, concretamente el anteproyecto de ley de libertad sexual. Aún no se conoce el borrador que irá al Congreso, solo las explicaciones de la ministra de Igualdad.
Según dijo ayer Irene Montero tras el Consejo de Ministros, la nueva ley penaliza la falta de consentimiento de la mujer, elimina el abuso para hablar solo de agresión, es decir, violación, e incluye el delito de acoso ocasional, el conocido como acoso callejero. Modificará el Código Penal para tipificar penas de hasta 15 años para los casos más graves. Hasta ahora, las mujeres se encontraban con una cadena de obstáculos, tenían además que probar que había sometimiento, que había violencia o intimidación para que pudiésemos hablar de una agresión sexual. Ahora ya no vamos a tener que demostrar el sometimiento. Por cierto que sobre ese anteproyecto hemos hablado hace unos minutos con la directora del Instituto Aragonés de la Mujer y también con la directora de la Cátedra de Igualdad y Género de la Universidad de Zaragoza. Coinciden en que es un avance en la lucha por la igualdad y que se debe tener cuidado para no perder los derechos que se han ido adquiriendo. Es un proyecto en el que se puede trabajar, que es muy positivo, que es poner el consentimiento en el centro y es hablar de cuestiones que hasta ahora no se habían hablado y que se habían supuesto o presupuesto, y cuestiones además con a las mujeres nos han cuestionado, nos han revictimizado, y creo que es muy importante haber dado este paso adelante. Todas estas conquistas y todos estos logros sociales pueden ser reversibles. Quiero decir, lo cultural puede tener marcha atrás en ese sentido. Esperemos que no lo tenga. Vamos a trabajar y estamos trabajando con firmeza para conseguir, al final, de lo que se trata es de tener una sociedad más justa, más libre, más feliz. Lola, ¿qué te parece este anteproyecto de ley presentado ayer por el Gobierno, que por cierto ha también despertado discrepancias en el seno del Gobierno entre los dos partidos que lo conforman? No puedo entrar en el fondo porque no lo conozco. Es que ha habido filtraciones muy interesadas, con lo cual entro en la forma precisamente porque ha habido filtraciones muy interesadas. Es decir, allá donde Irene Montero, la ministra de Igualdad, está hablando de un avance tremendo, que bueno, yo no sé si será muy tremendo porque lo han hecho en mes y medio. Es decir, es que deprisa y corriendo porque hay que llegar al día 8, cosa que no entiendo. Pero también me quedo con las filtraciones del Ministerio de Justicia, que eran de chapuza jurídica y política en toda la regla, porque creo que han hecho modificaciones en 26 páginas más o menos. Con lo cual, entrar en el fondo, vamos, ni se me va a ocurrir porque sería un debate bastante estéril. Hay cosas que no me encajan mucho. Las relaciones humanas son muy complejas y lo que ahora es no puede ser un sí inmediatamente y a la inversa, lo que es un sí puede ser un no al momento. Es decir, yo lo que veo es que han cambiado la semántica del no es no por el sí es sí, cosa que no acabo de entender. Es decir, no es que no acabo de entender, es que no sé por qué estos cambios, porque hay que dar materia de casi de marketing a una ley, que no se me ocurre. Yo me quedo con el chandrío que hay con respecto a este proyecto de ley, con la guerra entre los dos grupos, digamos, los dos elementos del Gobierno, y con esa acusación que hizo ayer Pablo Iglesias, de bastante mal gusto, ¿no? Cuando dijo, las excusas técnicas que está poniendo el Ministerio, en el fondo, esconden a un machista soterrado. Me parece un poco duro porque el ministro de Justicia, que es un doctor en Derecho y es un juez, al mismo tiempo es la pareja de Meritxell Batet. Es decir, me parece de muy mal gusto este tipo ya de cosas, de rencillas cuando ya afectan a parejas dentro del Gobierno. Es que Pablo Iglesias está defendiendo a Irene Montero y en este caso acusar al ministro de Justicia cuando su pareja está en el Congreso, es que de verdad me hace muy mal gusto. Con lo cual me quedo en la forma, no en el fondo, porque no sé qué va a salir de esto. A mí me parece probablemente que sea la ley más complicada que tenga por delante el Congreso de los Diputados, que va a estar trufada seguramente de palabras muy gruesas, en la que se exacerbará todo lo excéntrico que es el Congreso de los Diputados, desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda, para una ley que yo creo que el fondo es positivo, pero que en este caso el Ministerio de Igualdad ha errado en las formas, ¿no? Este anteproyecto de ley, que es un borrador que no conocemos realmente cuál es el fondo, ¿no? Como decía Lola, para empezar ya no solamente tiene faltas de ortografía, que ya me parece grave, sino que no atiende a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, y es lo que está avisando también los propios servicios jurídicos de la Moncloa y del Gobierno de España, o incluso copia leyes, otras leyes para ponerla en este borrador. A mí lo que me chirría es eso, ¿no? El hecho de que es una ley que creo que, pese a la complejidad que tiene, porque poder darle técnica jurídica al consentimiento sexual en un hecho concreto, cuando no tiene que intermediar ni la violencia, ni la intimidación, ni siquiera un tercero como puede ser estupefacientes, alcohol, drogas, me parece realmente complejo eso, bajarlo a la ley, bajarlo a lo jurídico. A mí lo que me chirría son las formas, ¿no? De que tengamos este espectáculo en torno a una ley que el movimiento feminista la adopta como suya, cree que es relevante, incluso revolucionaria, y sin embargo tenemos, como se dirán los trastos entre ministros,
casi prácticamente llamándose uno machista al otro. Me parece una falta bastante penosa, la verdad. Sí, bueno, yo ayer leí algún tuit que decía en este aspecto, en este sentido, de que ahora entendían por qué Pedro Sánchez no dormía, no iba a dormir con Podemos en el gobierno, porque si la ley más importante que han sacado hasta ahora pues deriva en un juego sucio entre ambos partidos políticos, filtraciones por ambas partes, habría que recordar también a Pablo Iglesias, que es vicepresidente del gobierno, no sé, no es vicepresidente de la oposición. Yo creo que un vicepresidente del gobierno lo puede llamar a un ministro, es decir, a un compañero de gabinete, le llamó machista frustrado. Bueno, todos los trapos sucios hay que dejarlos en casa y evidentemente, bueno, es una ley que Podemos la quiere simbolizar, coincidiendo con el 8M, y lo ha hecho su mujer. Entonces, pues claro, evidentemente a lo mejor le duele más. Pero en cualquier caso yo creo que hay que mantener las formas porque lo peor de todo es que es una ley, es un paso adelante y ha pasado a un segundo plano como consecuencia de la trifulca. Conrad, no vamos a entrar en el marketing político. Por eso, no es un paso adelante todavía, aunque no lo sé, bueno, es un paso adelante en el sentido de que no estaba regulado y ahora empieza a estar regulado. Es un borrador, es que también es el Ministerio un anteproyecto de ley. No es más un borrador, que hacer es un política, anteproyecto de ley. sí, bueno, pero no conocemos realmente casi nada. O sea, bueno, falta que... Pero, por ejemplo, lo que hemos ido conociendo, ¿qué os parece? Bueno, yo sinceramente, lo que se ha sabido muy poco, que se castiga por primera vez el delito del acoso callejero, pues yo considero que es un paso adelante. Que ya, sobre todo que ya no hay abuso, es acoso y es violación. La figura de abuso desaparece. Es decir, se rebajan algunas penas. Cosa que no acabas de entender. O sea, es verdad que la manada fue condenada a los años que fue condenada porque hubo una presión social en la calle importante, que es un poco digamos, el basamento de esta ley, ¿no? Bien. Pero es que hay cuestiones, y yo insisto, es que lo he mirado por encima, las filtraciones, porque el anteproyecto no se conoce. Y yo, la conclusión que saco es que Irene Montero ahora es ministra, no es activista. Entonces la oigo hablar y la oigo expresarse sobre la ley y veo un activismo político que no encaja con su figura de ministra. Es decir, y a mí eso me descoloca bastante. Bueno. No obstante, ayer insistió en esa rueda de prensa que era un proyecto de todo el gobierno. Y lo dijo varias veces, es un proyecto de todo el gobierno. Carmen Calvo barrió para casa y dijo, esto es un proyecto que el PSOE venía trabajando, es un proyecto nuestro. Sí, pero en esa rueda de prensa dijo, es un proyecto de todo el gobierno. Ya veremos, y a su lado estaba María Jesús el ministro de Justicia, que es el que ha retocado 26 páginas y ha hecho un montón de alegaciones, dice, tiene que ser una ley perfectamente jurídica y política, porque frente tenemos a la oposición y a los jueces. Efectivamente, tiene que salir de allí no un bodrio, sino una cosa muy bien elaborada y muy bien hecha. Que no lo parece de momento. La sensación es que se ha hecho con prisas para hacerla coincidir con la semana del 8 de marzo, lógicamente. Pero es que la sentencia del Supremo con respecto a la manada ya creó jurisprudencia, que es decir, que no hacía falta tanta prisa. No hacía lo que pasa es que quería enarbolar la bandera, ¿no? Cuando hablaba de las formas me refería a eso. Coincide que el anteproyecto de ley se presenta esta semana. Concretamente, es que el Ministerio de Igualdad no es un ministerio de marketing, es un ministerio de igualdad. Y la igualdad tiene que ser real y efectiva con la técnica jurídica y tiene que ser bien empleada, sosegada, ponderada, y que tenga los cauces que luego los jueces y también... De igualdad y de activismo en este momento. Bueno, claro. Que nos quedamos sin tiempo, pero no quiero acabar esta mesa sin contarles que uno de los periodistas que hay hoy aquí sentado ha sido reconocido con un premio especial, es el de periodismo Michel Vallés, que otorga el Periódico de Aragón. Ha visto reconocido su blog de actualidad política titulado Desde la Aljafería. Es el primero en recibir este galardón en honor a Michel Vallés, periodista aragonés fallecido a causa de un cáncer en 2018. Además, ayer se entregó la mención a Antonio Torres en recuerdo del político del Partido Popular al periodista Marcos Lema por sus artículos sobre Teruel existe. Bueno. El periodista protagonista hoy. Sí, no estamos acostumbrados, ¿verdad? Los periodistas, ayer me lo preguntaba algún compañero de esta casa. Y claro, evidentemente estar al otro lado no estamos acostumbrados, pero bueno, lo que comenté ayer que era un verdadero honor y un orgullo y sobre todo fue un acto muy emotivo porque hay que acordarse y es un premio que siempre nos hace recordar que está ahí Michel, que está ahí y que bueno, que era un muy buen periodista y yo creo que ahí en él nos tenemos que fijar. Y es un tienes orgullo. El honor de ser el primero en recibirlo. Sí, la verdad es que es un auténtico honor, que voy a comentar, ¿verdad? Y mira, muchas gracias a todo el mundo. Retomando el asunto del taxi, puedo decir que este es un periodista que se ha reinventado, ha sabido reinventarse, con lo cual yo creo que no queda otro remedio, reinventarse permanentemente. Sí, evidentemente, y hay mucha competencia, por eso decía yo que en nuestro gremio hay mucha competencia, pero hay que reinventarse, por supuesto, y gracias a la asociación, al Periódico de Aragón, por supuesto, y a la asociación y a la Junta, al Colegio de Periodistas de Aragón, por el premio, por supuesto. Enhorabuena, Conrad. Muchas gracias. Pues